Hola a todos, este video va a ser informativo totalmente acerca de esta tercera ola de lo que es la pandemia que estamos viviendo de COVID-19. Va a ser un poquito largo, pero voy a tratar de compactar lo más importante para informar adecuadamente a algunos colegas, a los pacientes también. Y después a lo largo de la semana o en el transcurso del mes voy a estar subiendo videos más específicos acerca de la situación, del tratamiento y algunas cosas que se vayan hablando acerca de vacunación, entre otros temas parecidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del video? Para bien o para mal, a lo largo de toda la pandemia, junto con mi equipo hemos tenido una tasa de éxito de casi del 100% en pacientes recuperados de SARS-CoV-2 o COVID-19. Para este punto de la pandemia, hasta el momento no había tenido el tiempo como de grabar o hacer estas recomendaciones. En estos momentos me estoy dando el tiempo. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a cubrir la demanda de los pacientes que necesitan nuestra atención. Y hay pacientes que no tienen tal vez los recursos o que en este caso pues no podemos dividirnos en mil médicos para poder llegar. Entonces mi idea es que podamos informar a la población, ya que la mejor arma contra esta enfermedad es estar bien informados. Hay mucha desinformación entre los mismos pacientes, entre algunos colegas, y la intención del video no es criticar a nadie, simplemente es con todo lo que he vivido a lo largo de esta pandemia, con la experiencia y con la literatura y la evidencia científica, dar puntos claves. Para no ser la más de larga, vamos a comenzar. Estamos en la tercera oleada y uno de los principales errores que se ha cometido a lo largo de esta pandemia es pensar de que la gente, como ya está vacunada, ya puede salir a hacer su vida como se le plazca. Y vamos a comenzar hablando aquí un poquito de las vacunas. El paciente que esté vacunado, voy a poner la analogía, es como ponerme el cinturón y pensar que una vez que tengo el cinturón y voy manejando, no puedo tener un accidente o no puedo perder la vida. Esto es igual, el paciente que tiene la vacuna no está exento de poder enfermarse, de que le dé neumonía o incluso de poder fallecer. Todas las vacunas hasta el momento que están circulando en México están aprobadas para prevenir lo que es la enfermedad severa. Y hasta eso en un 95% en promedio, ni siquiera un 100% de cobertura, pero sí nos ayuda mucho a prevenir entonces que nos vaya a dar una enfermedad severa a la mayoría de los que tengan comorbilidades o factores de riesgo. En pocas palabras quiere decir que un paciente vacunado tiene menos riesgos de morir, sin embargo todavía puede tener la enfermedad y sí también puede tener neumonía, estar hospitalizado, necesitar oxígeno, y un pequeño grupito todavía puede llegar a fallecer. No es 100% segura, pero es como cuando decimos vamos a ir por carretera, te quieres llevar el cinturón puesto o sin el cinturón. Yo sé que si choco a una alta velocidad puedo fallecer, pero tengo más probabilidades de sobrevivir si traigo el cinturón puesto que no. Entonces es lo mismo en este punto. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que les toque prácticamente. Las vacunas se van a dividir en este caso por costos, efectividad, los efectos adversos, etc. Prácticamente la que tiene un poquito mejor de beneficios y menos efectos sigue siendo Pfizer, sin embargo las demás vacunas son buenas. El por qué mucha gente desarrolla síntomas, les da fiebre, les da diarrea, porque la mayoría de estas vacunas están usando un adenovirus o un virus que adentro de ese virus le ponen la información genética de COVID, y entonces ese virus pues nos da síntomas, nos da como si estuviéramos enfermos, pero nuestro cuerpo reconoce este virus, lo elimina y entonces obtiene la información genética del COVID. Es como un caballo de Troya. Sin embargo, hay riesgo de que nos enfermemos. No de COVID, sino de lo que este virus que nos estén colocando pues nos lleva, ¿no? Entonces, hay pacientes que tal vez no desarrollen ningún síntoma, pero la mayoría puede llegar a tener por lo menos fiebre, dolor, diarrea o algún síntoma gripal. ¿Qué otro punto es importante considerar? Seguimos en pandemia, por lo tanto hasta el momento todo es COVID hasta que demostremos lo contrario. Si un paciente tiene gripa, escurrimiento nasal, fiebre, tiene que considerarse como sospechoso hasta que se demuestre por todas las armas lo contrario. Y aquí entro en lo que son las diferentes los diferentes métodos de diagnóstico. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctor, quiero descartar si tengo COVID, ¿qué prueba me puedo hacer? O me dice la de antígenos en la farmacia, etc. Entonces, ojo acá.
Hay dos tipos de pruebas, pero la más confiable es la que se llama PCR y es por el medio del hisopo en la naricita. Sin embargo, ojo, hay algunos laboratorios y algunas farmacias que están metiendo el hisopo, pero la prueba o el resultado marca antígeno. Por lo tanto, no es la prueba ideal para el diagnóstico de COVID-19. La prueba ideal es la de PCR, que es cara, incluso hasta el lugar más barato donde tengan los laboratorios, va a estar un poquito más caro el precio, ¿no? Pero esa es la confiable. Gobierno, Secretaría de Salud está haciendo las pruebas gratuitas, no a toda la población, sino a los pacientes sospechosos. Pero las pruebas de hisopo, si sale positiva, pues es positiva aquí en China, no hay de otra. Pero si sale negativa una prueba de antígenos, no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad, simplemente que tal vez no cumple los días para que la prueba salga confiable. Les explico, la de PCR hisopado marca una proteína del virus, por lo tanto detecta el virus en etapas tempranas. Y hasta eso solo si el paciente ya tiene un promedio de más de 7 o 10 días con los síntomas y menos de 15 en promedio. Después de eso tampoco es confiable. Y la prueba de antígenos, que puede ser de sangre o lo que les hacen algunas farmacias, les meten el hisopo, pero es de antígeno. Las de antígenos marcan a nuestras defensas contra el COVID. Por lo tanto, solo van a salir positivas una vez que nuestro cuerpo genere esas defensas contra el virus. Yo puedo tener el virus, pero si mi cuerpo no ha generado defensas, entonces esas pruebas van a salir negativas, aunque yo tenga la enfermedad. Eso es muy importante. Otro punto. Vamos a distinguir aquí, y aquí quiero que sí lo compartan con sus amigos, con sus conocidos. El 80% de los pacientes a los que les dé SARS-CoV-2 o COVID-19 van a cursar con una enfermedad leve o incluso ni siquiera tal vez se den cuenta que lo tuvieron. A lo mejor les va a dar como que la pérdida del olfato del gusto, que no es en todos, tal vez la diarreíta, tal vez un poquito de fiebre, escurrimiento nasal. Entonces el 80% de los pacientes a los que se enfermen van a cursar con la enfermedad leve y tal vez un síntoma que sea imperceptible. El otro 20% va a cursar con la enfermedad fuerte. ¿Quiénes son este 20%? Y aquí contesto otra pregunta también. Muchos pacientes preguntan, ¿qué puedo tomar, doctor, para prevenir el virus? No se puede tomar algo que nos ayude a prevenir. La prevención es la vacuna, el cubrebocas, el lavado de manos, etc. La mejor prevención es salir de este grupo de pacientes que voy a mencionar. Los pacientes a los que les va a dar fuerte, puede ser un señor de 95 años, pero que no tenga este grupo de riesgo. O puede ser un paciente de 25 años, pero tenga este grupo, pues el de 25 años lo va a tronar el virus y el señor de 95, si no tiene estos factores, pues le va a dar como una gripita. Entonces, este grupo de riesgo son pacientes que tienen problemas vasculares, principalmente obesidad, sobrepeso, sedentarismo, colesterol, triglicéridos, pero muy elevados, diabetes, pero una diabetes muy descompensada. Hasta eso, si el paciente es diabético y compensado, probablemente le dé como una gripita. Pacientes que estén inmunosuprimidos por alguna enfermedad como VIH, tal vez alguna otra enfermedad autoinmune, y pacientes que estén bajo hemodiálisis porque cumplen con los criterios anteriores. Fuera de este grupo de riesgo, los pacientes no se les va a complicar, no les va a dar fuerte. Y aquí contesto varias preguntas que los pacientes me hacen. Me dicen, doctor, fíjese que tengo COVID, me hice una prueba en la farmacia tal, salió positiva, ¿qué puedo tomar? Simplemente revisamos. Si el paciente no tiene factores de riesgo, el tratamiento es sintomático. Si tiene gripita, un antigripal, si tiene fiebre, un antipirético y no necesita nada más. Hay muchos colegas, y les digo, no es por criticar, pero de verdad me da coraje cuando viene un paciente que vive solito, que tiene 70, 79 años, que apenas si tiene para vivir, pero algún médico ya le recetó una farmacia entera, ya se gastó como 3,000, 4,000 pesos en tratamiento. Ojo, si el paciente no tiene factores de riesgo, no necesita un medicamento en específico más que sintomático. Si el paciente tiene factores de riesgo y desarrolla la enfermedad severa o neumonía, es aquí donde sí se inician los medicamentos que están aprobados para tratar COVID-19. Si no, no es necesario que el paciente gaste. Eso es muy importante. Ahora, vamos a tocar otro punto. Ya hablamos mucho de los factores de riesgo, pero para concluir esta parte les voy a recalcar entonces. Los pacientes que cumplen estos factores de riesgo, que son vasculares, son los que se van a complicar o pueden llegar a fallecer. El resto no. Y aquí vamos a otra cosa. Vamos a entrar un poquito en tratamiento, pero tomando esta estadística. Va a haber muchos colegas, va a haber muchos chismes entre comadres, etcétera, que les van a decir, tómate ivermectina, celtamivir, acitromicina y shalala, y el combo de medicamentos que dan como cajita feliz. Mucho ojo con esto.
Hay muchos colegas que lo aprueban porque hay estudios científicos que lo avalan, pero ojo, hasta en estudios científicos hay grados de evidencia. Hay muchos estudios científicos que son observacionales que aprueban el uso de estos medicamentos. Sin embargo, hay estudios que son metaanálisis, que son un 95% confiable, que dicen que estos medicamentos no hacen ni cosquillas al virus. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Hace ratito les dije que el 80% de los pacientes que se contagien van a sanar solitos, tomen algo o nada. Por lo tanto, imagínense, el 80% de toda la población en el mundo, pues es un chorro de gente. Si yo agarro en esta colonia 100 gentes y les doy Coca-Cola con maicena para tratar el COVID y sanan, qué bueno, entonces agarro, hago un estudio científico, lo publico y digo, 100 gentes que se contagiaron de COVID-19 sanaron cuando les di Coca-Cola con maicena. Y pum, tenemos estudio científico. Ojo, este es el grado de evidencia. Si les dije que el 80% van a sanar solito, puede que a lo mejor mi población que tomé iban a ser de ese 80% que iban a sanar, tomaran algo o no. Y a eso van con estos medicamentos. A lo largo de la pandemia hemos tratado en el hospital, hemos tratado en la casa, hemos tratado en todos lados a pacientes. Y independientemente que hayan tomado estos medicamentos, si tienen factores de riesgo, el paciente se va a complicar o puede llegar a morir. Y si el paciente no tiene estos factores de riesgo, haya tomado estos medicamentos, va a sanar solito. Entonces realmente no gasten y están haciendo un gran mal al paciente, porque si toman la ivermectina, bueno, se desparasitaron. Si toman el oseltamivir, no pasa otra cosa. Pero si le están dando, por ejemplo, acitromicina a cada paciente que llega, y he visto cada paciente que me viene que a lo mejor ni es COVID, ¿no? Pero llegan que, ay doctor, tengo el ojo rojo, van a una farmacia, vienen conmigo, me muestran su receta y pum, acitromicina, que es un antibiótico. Van a crear una resistencia bacteriana enorme y dentro de algunos años no es un COVID lo que nos va a matar, sino una bacteria tan sencilla como una E. coli. Entonces, necesitamos evitar esa automedicación entre los pacientes y entre los colegas también. Tengo muchos colegas que me han dicho, o sea, yo no soy tal vez el mejor médico de aquí, pero por lo menos en lo que me he vuelto bueno, porque lo he tratado día, tarde y noches, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana todos los días, viendo pacientes por todos los lados de la ciudad, me ha dado un poco de experiencia para compartirles lo que sirve y lo que no sirve, y para que aquellos pacientes que vean el video, pues no gasten tampoco si no necesitan hacerlo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en el tratamiento? Ojo acá. Hay pacientes, incluso me han llegado pacientes que han ido al hospital, han ido al seguro, o los han visto médicos particulares, o entre chismes de comadres, que les meten el famoso glucocorticoide, que es la dexametasona. Cuidado. Los glucocorticoides o los esteroides en este caso son inmunosupresores. En español, bajan las defensas. Si a un paciente, cuando no tiene neumonía o tal vez ni tenía factores de riesgo, yo le estoy metiendo el esteroide en etapas tempranas, lo voy a inmunosuprimir. Y si a ese paciente no le iba a dar una enfermedad severa, ahora sí me lo voy a tronar. Cuidado, he tenido pacientes y ahí va el tratamiento. Me voy a saltar un poquito, pero les voy a tocar aquí cómo se comporta el virus. Los primeros 7 u 8 días es fase de incubación. Aquí los síntomas son leves. Puede ser como una gripita o tal vez una diarreíta, la fiebre, etc. La segunda semana es donde vienen los síntomas fuertes y comienza la etapa de virulencia. Aquí es donde el paciente se va a sentir peor o va a desarrollar la neumonía o la coagulopatía. El error que cometen muchos colegas al tratar esta enfermedad es que viene un pacientito, está apenas en su 3er día de síntomas, le dicen, no te preocupes, no tienes nada. Pero de todos modos le meten dexametasona, ivermectina, citromicina, también, ¡pum! ¿Qué le están haciendo a ese paciente? Le están barriendo flora bacteriana normal, dejan espacio a bacterias oportunistas, le están metiendo el esteroide, lo están inmunosuprimiendo y en la segunda semana, ¡praf!, neumonía. ¿Por qué? A veces hemos visto que ya ni siquiera por COVID, sino porque mandamos a hacer exudafaringeo o otras cosas y tienen una neumonía bacteriana o por otro patógeno. Ese es el error de estar utilizando el esteroide de manera desproporcionada. La dexametasona sí se utiliza, pero solo la vamos a recomendar en pacientes que ya tengan neumonía. Si el paciente no tiene neumonía, no se utiliza. Y hasta eso, no en todos los pacientes va a ser apto. ¿Qué otro tratamiento es importante aquí en el paciente que tiene COVID? Sintomático, analgésicos fuertes, medicamentos para el estómago, recuperar flora bacteriana, etc. Y si el paciente tiene neumonía, lo más importante es la oxigenoterapia, es meterle oxígeno al paciente, eso es lo importante. Ahí va un segundo error que cometen muchos colegas al tratar esta enfermedad. Como están las brigadas en la calle, como están llegando las brigadas a visitar a pacientes,
Me ha tocado que tengo mis pacientes a domicilio y llega la brigada y me dicen los familiares, doctor, vino la brigada y se quieren llevar a mi esposo, me dicen, nos quieren llevar a mi papá al hospital. Error catastral. Si el paciente tiene factores de riesgo muy importantes para desarrollar una neumonía severa, sí cumple pues criterio para ir al hospital. Pero si tiene una neumonía leve o moderada y aguanta con su concentrador o su tanque de oxígeno con una concentración muy baja, que se quede en casa. Si cometemos el error de llevar al hospital a cada paciente que tiene COVID, en el hospital va a terminar tronándose, porque es más alta la mortalidad en un paciente hospitalizado que en un paciente que tiene un buen manejo a domicilio, ya que en el hospital, no es que en el hospital los maten los médicos, en el hospital hay bacterias muy resistentes, en el hospital el paciente se deprime, en el hospital pueden pasar 1001 cosas que se pueden evitar si el paciente no cumple los criterios operacionales para ser ingresado. Si el paciente puede manejarse en casa, si la familia puede costear los servicios de manejar en casa a un paciente, como el oxígeno, que es lo más importante, ya ni siquiera los gastos médicos, con el oxígeno que lo tengan el paciente en reposo y boca abajo, con eso. Entonces, aquí es muy importante. ¿Por qué la mortalidad aumenta también con el paciente intubado? El 80% de los pacientes intubados tienen una tasa de mortalidad muy elevada, ¿no? ¿Por qué? No es porque los médicos los estén matando, sino porque el paciente que ya se intuba es porque de plano está muy grave, muy delicado, y se intubara o no se intubara, ya tenía ese riesgo de morir, ¿no? Entonces eso hay que recalcarlo. ¿Le va 1000 veces mejor al paciente en casa? Sí. Y aquí van unos consejos entonces para mantener al paciente en casita. Si el paciente, en este caso, la saturación de oxígeno que se puede medir con estos aparatitos que son los pulsioxímetros, su saturación está de 94, 99, ahí está bien, no necesita oxígeno ni nada. Si la saturación empieza a descender y está entre 93, 92 y empieza a bajar con el esfuerzo, hay que ir preparando el oxígeno. ¿Cuáles son las medidas? El paciente tiene que estar en reposo absoluto. Si el paciente, no importa que tenga oxígeno, pero se está moviendo, se levanta al baño, sale a caminar, va a la tienda, el pulmón se va a empezar a inflamar y no va a haber oxígeno en el mundo que alcance ese paciente, y si ese paciente no se va a morir, se va a terminar muriendo. Entonces es importante que si el paciente desarrolla neumonía, hay que pronarlo, hay que ponerlo boca abajo, ya que las secreciones mejoran así, hay que colocarle el oxígeno y todo en camita, alimentación, dieta líquida, dieta blanda, que haga sus evacuaciones en un cómodo, ahí en la camita, etcétera, ¿sale? Eso es lo más importante. ¿Qué diferencias hay entre utilizar un tanque de oxígeno y un concentrador? Dos diferencias básicas: el precio y la comodidad. Un tanque de oxígeno aporta más oxígeno y mejor pureza de oxígeno a un paciente, pero si van a pedir tanque de oxígeno necesitan tener dos: uno que esté conectado al paciente en ese momento y otro que esté de vigía. Cuando se esté por acabar hacen la maniobra, desconectan, conectan el nuevo rápido y le dejan otra vez con oxígeno al paciente, y el otro se lo van a rellenar, pero es mucho movimiento. Los tanques que más o menos aguantan un día o día y medio son los que tienen más de 9000 litros de capacidad, unos tanquesotes de este tamaño. Los tanquecitos delgaditos, esos de 600 litros, más o menos van a durar unas 2 horas. Entonces, si van a usar tanques, tiene que ser con uno de más de 9000 litros y tienen que tener 2 tanques. Entonces, si van a usar concentrador, los concentradores le dan la ventaja de que una vez conectado a la corriente va a estar trabajando 24/7 sin que lo desconecten del paciente. ¿Qué desventaja da el concentrador? Que simplemente les va a dar una concentración de oxígeno para lo que está diseñado. Si es un concentrador de 5 litros, no les va a dar 6 ni 7. Si es un concentrador de 10, no les va a dar 12 o 13. Así, esa es la desventaja. Pero generalmente un paciente con una neumonía leve, con un concentrador de 5 litros, con eso va a salir, ¿sale? Eso es muy importante. Otro consejo importante: que no se desesperen. Tengo muchos pacientes que se desesperan, que vienen, que les dicen cosas, que la familia le quiere meter otras cosas. El paciente necesita básicamente reposar, no moverse, usar oxígeno y, si al caso, los esteroides si llegan a ser necesarios. Otro factor de riesgo es la coagulopatía. El paciente empieza a generar coágulos, entonces no a todos los pacientes se les mete el anticoagulante. He visto pacientes que dicen: es que tengo una comadre que es médico, la comadre ya ni ejerce, pero escuchó que se le mete anticoagulante al paciente y lo están anticoagulando y anticoagulando.
Si no tiene los estudios ni datos clínicos que dicen que el paciente está coagulando y le están metiendo anticoagulante, su paciente puede sangrar y eso lo puede matar antes que el COVID. Se hacen estudios como dímero D, ferritina, vemos la biometría hemática, vemos la clínica. Si el paciente está coagulando, usamos anticoagulante. Así de sencillo. Tratar COVID realmente es sencillo. Menos del 1% de la población es potencialmente mortal. ¿Quién es este menos de 1%? Pacientes con hemodiálisis, con leucemia o con alguna enfermedad mórbida muy avanzada. Fuera de eso, no se tiene que morir nadie por COVID. Si se mueren más personas de ese 1%, es por malos manejos tanto del personal o de la misma familia. Aquí no hay a quien echarle la culpa a un solo eslabón. Aquí es responsabilidad del paciente, que si tiene datos hay que acudir a revisarse, y responsabilidad del personal estar bien informado. Me da muchísimo coraje, tengo colegas muy buenos, tengo colegas que son mis maestros y me enseñan muchísimo, pero también me ha venido cada receta que apenas si tiene una gripita y ya le metieron en el esteroide, ya le están diciendo que se vayan a hospitalizar, etc. Entonces, cuidado, ¿sale? Si les gusta este video, yo sé, quisiera hablar de mil y un cosas, resolver todas las dudas, entonces si les gusta, por favor compártanlo. Es la manera en la que yo tengo de decirles, ahórrense la consulta. Si necesitan mi apoyo, yo los llego a ver. Si no tienen el dinero para pagar la consulta, de verdad díganme, ¿sabe qué, doctor? Necesito que me venga a ver, no importa que sea de noche, que acabe todos sus pacientes, no tengo para pagarle, ahí se lo voy a pagar cuando algún día, no sé, en algún año, en algún momento de la vida. No hay ningún problema, yo llego a verlos, pero no puedo dividirme, de verdad, todo el día estoy dando vueltas con pacientes, entonces la manera en la que tengo también de orientarlos es con este video. Y si les gusta y tienen más dudas, coméntenlo en el video y hago otros videitos resolviendo todas las dudas que tengan con toda la confianza del mundo, ¿sale? Entonces, espero de verdad que les guste. Este es un video muy improvisado porque es ahorita que tuve un ratito libre. Vamos a salir juntos de esta pandemia, no hay que confiarse, no se fijen en los colores del semáforo, seguimos en pandemia, se está vacunando gente, pero seguimos en pandemia y hasta que nadie diga que ya acabó la pandemia, las medidas tienen que seguir igual. Cubrebocas, lavado, la distancia, el comer bien, mantener peso, hacer ejercicio y acudir al médico cuando tengan sospecha o molestias, ¿sale? Entonces yo me despido. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Giovanni Rincón Castellanos y de verdad espero que esta información les sirva. Hasta luego.